Ahí estamos en vivo, hermano, en Facebook. Muy bien, hermanos. Seamos todos bienvenidos, los miembros de esta plataforma y los hermanos y amigos que nos van a estar viendo a través de Facebook Live. Una nueva lección, gracias a Dios que nos permite seguir con los salmos. Y este día pues toca el Salmo 60, hermano Eduardo Rangel, al poner el Salmo 60. Vamos a empezar con una oración. Después de la oración, pues el hermano Eduardo tendrá su tiempo para exponer el Salmo 60. Porque termine el hermano, pues vamos a hacer otra oración con los comentarios, preguntas finales y después otra oración. Vamos a pedir a nuestro hermano Andrés que ore por el inicio de este paso. Sí, hermano, gracias. Vamos a orar. Poderoso Padre, que moras en la eternidad, agradecemos la bondad y la misericordia que has tenido para con nosotros hasta este momento. Gracias porque nos has cuidado y protegido y nos has dado muchas cosas a pesar de que nada merecemos. Estamos contentos de que nos permitas seguir trabajando con esta plataforma, rogando que bendigas a todos y cada uno de los hermanos que la componemos. Y en esta ocasión, Señor, vamos a estar hablando de tu bendita palabra a partir del Salmo 60. Y nuestro hermano Rangel ha sido invitado para hablarnos de ello. Te rogamos que le bendigas, que le permita recordar lo que él ha estudiado y que nosotros seamos prestos para escuchar con atención y para poner en práctica lo que aprendamos en esta ocasión. Rogamos que bendigas a nuestros amigos que están también al pendiente de tu palabra por esta transmisión, ya sea que la vean en vivo o que la vean después de grabada. Te rogamos que les bendigas y que a través de tu bendita palabra también ellos puedan hacer un cambio en su mente para aceptarte como el Salvador a través de tu bendito y amado Hijo, escuchando el Evangelio, escuchando esta palabra que siempre habla del plan que está trazado en toda tu palabra, Señor, que es el plan de redención para la humanidad. Así, Padre, rogamos que bendigas a nuestros hermanos que andan predicando tu palabra por el vasto mundo. Ayúdales, abre puertas para que el Evangelio siga siendo deseado y siga siendo ubicado en aquellas personas que dan el permiso para hablarles. Rogando también que seas con los hermanos enfermos. En el caso de nuestro hermano Osvaldo, seguimos orando por él. Seguimos suplicándote que bendigas a los médicos, que le des fortaleza y también los medios para que él siga teniendo atención y que pueda él recuperar su salud si es tu santa y divina voluntad, Señor. Oramos por su nieta también, que le sigas bendiciendo, que le sigas ayudando. Oramos, oramos, sí, perdón. Seguimos orando, Señor, que bendigas a todos aquellos hermanos como el hermano Moisés, la hermana Silvia y muchos otros hermanos y hermanas que están padeciendo de la salud. Por favor, ayúdales, Padre eterno. Que siempre se haga tu voluntad en todas las cosas. Te pedimos y damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermano Andrés. Hermano Eduardo tiene su tiempo para exponer la palabra de Dios. Muchas gracias. Empecemos con la lectura bíblica en Salmo 60. Leyendo desde la versión Biblia de las Américas,
Oh Dios, tú nos has rechazado, nos has quebrantado, te has airado. Restáuranos, oh Dios. Has hecho temblar la tierra, la has hendido, sana sus hendiduras, porque se tambalea. Cosas duras has hecho ver a tu pueblo, nos has dado a beber vino embriagador. Has dado un estandarte a los que te temen, para que sea alzado por causa de la verdad. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha hablado en tu santuario. Me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es el yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro. Moab es la vasija en el que me lavo, sobre Edom arrojaré mi calzado. Clama a gritos, oh Filistea, a causa de mí. ¿Quién me conducirá, quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos ayuda contra el adversario, pues, pues vano es el auxilio del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. Cuando el pueblo de Dios es sacudido por la derrota, debe enfrentar su disciplina con honestidad, oír a su verdad como su estandarte y seguir adelante con valor obediente, sabiendo que la victoria pertenece solamente a Dios. Estos 12 versículos, al ver los 12 como un mapa del argumento, vemos de que empieza con rechazo y quebranto, y de ahí progresa a tambaleo e inestabilidad. Y luego habla de estandarte para los que temen a Dios, ruego del pacto por liberación, y se mueve hacia Dios hablando en su santidad, y habla de que Dios reclama la tierra y humilla a las naciones. Menciona que Dios ayuda habla de la ayuda humana que queda expuesta como vana y la confianza es renovada por medio de Dios. Esto es algo que David escribe. El Salmo 60 no se mueve del problema a la autorrecuperación, se mueve de Dios nos ha quebrantado, a Dios ha hablado, a Dios hollará a nuestros enemigos. David no resuelve la derrota con discurso de estrategia. Arrastra la crisis a la presencia de Dios, suplica sobre base del pacto, escucha la palabra de Dios y luego se levanta con valor dependiente de Dios. Se mueve hablando de la primera persona y luego en segunda persona y luego otra vez en primera persona. Está conectado con 2 Samuel capítulo 8 y creo que algunas cosas muy, pero muy importantes que notar de estos 12 versículos, cosas que nos sirven como enseñanzas, es que la dura providencia de Dios no prueba que Él huya o Él haya dejado de gobernar. Muchas veces prueba que se niega a dejar solos a los suyos en su pecado. Y cuando los hombres son dispersados por el temor, Dios no les da primero un sentimiento, sino que les da un estandarte. El hombre más fuerte del cuarto sigue siendo
potente si Dios no va con él. Y la fe no se sienta quieta y le llama a eso dependencia. La fe se levanta, obedece y pelea por medio de Dios. La salvación del hombre es vana. Eso incluye al hombre que ves en el espejo. Dios acude a su pueblo no para entretener su pánico, sino para destruir sus ilusiones. Y uno no puede estabilizar una vida que Dios está sacudiendo, redoblando la fuerza humana. Y allá por los versículos 11 y 12 podemos ver de que la verdad no es adorno en la batalla, la verdad es donde los santos atemorizados vuelven a reunirse. Entonces, este marco histórico que ven en la diapositiva, el encabezado conecta el Salmo 60 con los conflictos de David contra Aram, Naraim, Aram, Soba y Edom. Los resúmenes históricos en 2 Samuel 8 y 2 Samuel 10 y 1 Crónicas 18 enfatizan las victorias de David. El Salmo 60 da la vista desde dentro del dolor, abre la herida y nos deja oír el clamor que se levantó en el momento de la humillación e inestabilidad. Esto importa porque la Escritura no adula al pueblo de Dios. Preserva no solo el triunfo, sino también el temblor. El Salmo fue escrito para enseñanza, lo cual significa que el Espíritu quiso que generaciones posteriores aprendieran cómo pensar cuando llega la derrota y parece que Dios está contra ellos. Y que nos trae a lo que es el primer punto, que vienen siendo los primeros 3 versículos. El pueblo de Dios debe enfrentar con honestidad la disciplina divina. David comienza con un lenguaje que muchos hombres prefieren evitar. Notemos ahí el versículo 1, oh Dios, nos has desechado, nos has quebrantado, te has airado, oh, restáuranos. Esto no es un discurso religioso pulido. No es una oración que se ha practicado y que se ha pulido para hacerla sin errores o una oratoria perfecta. Es verdad dicha bajo presión. Y David, cuando hace esta oración en los primeros 3 versículos, atribuye la crisis a Dios, está culpando a Dios. Y dice, cuando ahí en el versículo 1, no comienza con la fuerza de Edom, ni con una falla de inteligencia militar, ni con alianzas débiles, ni con errores de batalla. Comienza con Dios. Esa es la primera y gran fuerza teológica del Salmo. David vio la pérdida en batalla como algo más que un problema militar. La leyó como un problema de pacto, como el pueblo de Dios fallando en el pacto y Dios actuando como quien castiga a quien falla en el pacto. Eso no significa que toda aflicción sea castigo directo por un pecado específico en un sentido simple y mecánico, pero en este salmo David claramente entiende la inestabilidad de la nación en relación con el desagrado de Dios. Y no le da vergüenza en decirlo. Versículo 1, oh Dios, tú nos has rechazado, tú nos has dispersado, tú has estado enojado. Entonces, restáuranos. Cuando llegamos al versículo 2, has sacudido la tierra, la has hendido, sana sus grietas, porque se tambalea. Aquí en el versículo 2 dice que Dios hizo temblar la tierra y la abrió, y la imagen no es la de una molestia leve, es el colapso
estructural. El suelo mismo se siente inseguro, las defensas han sido abiertas, los fundamentos están agrietados, la estabilidad se ha ido. Esta imagen funciona en varios niveles. Primero, veamos ahí la inestabilidad nacional. A nivel nacional, todo ha quedado inestable. Y luego, en cuanto a lo militar, todo está vulnerable. Y luego habla de la angustia del pacto. Y en cuanto a lo espiritual, todo está expuesto. David no está hablando simplemente de que hoy fue un mal día o que hoy están sufriendo de jaquecas. Está describiendo a un pueblo sacudido hasta perder su confianza en sí mismo. Y prosigue el versículo 3 en esta oración. Hablando de la aflicción y el tambaleo que forman parte del castigo, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos has dado a beber vino que nos hace tambalear. Este versículo dice que Dios hizo experimentar a su pueblo durezas y le dio a beber vino que lo hace tambalear como si estuviesen borrachos. Esta es la imagen de desorientación. Están mareados, no pueden caminar recto, no pueden pensar recto, están vivos pero inestables. Esto golpea la religión blanda. Aquí Dios no es presentado como un observador pasivo de un momento lamentable. David reconoce la mano de Dios en la amarga providencia. El Señor les permitió sentir cómo es la vida cuando Él retira su favor, cuando Él retira su mano, cuando Él retira su presencia. Vemos aquí la fuerza teológica, que el pueblo de Dios puede ser disciplinado severamente. El desagrado divino no es un asunto pequeño, aún haciendo una aplicación para nosotros hoy, de que hoy en día, por medio de la providencia, Dios castiga a su pueblo. Dios castiga al cristiano individualmente, a nivel nacional igual. Y la confesión honesta es el único comienzo cuerdo para la restauración. La derrota puede convertirse en misericordia si hace que el pueblo vuelva a Dios. Leamos ahí en Jueces capítulo 2, ver unas interconexiones del Antiguo Testamento. En Jueces capítulo 2 y versículo 11. Las derrotas de Israel estaban ligadas a la infidelidad del pacto. Aquí en Jueces 2, versículo 11, tenemos este ejemplo. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores, que los saquearon. Los vendió en mano de sus enemigos de alrededor
y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. El Salmo 60 encaja en el patrón bíblico más amplio. Cuando el pueblo de Dios lo abandona, él puede entregarlo a la humillación. Y la aplicación, cuando vemos aquí Jueces 2, conectando con Salmo 60, es de que hay que dejar de explicar el fracaso espiritual solo en términos horizontales, preguntar si Dios está exponiendo una rebelión más profunda. Lo mismo podemos ver otra interconexión aquí en Isaías capítulo 64 y versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para airarse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes en exceso, oh Señor, ni para siempre te acuerdes de la iniquidad. He aquí, mira, te rogamos, todos nosotros somos tu pueblo. Tus ciudades santas se han vuelto un desierto. Sión se ha convertido en un desierto. Jerusalén es una desolación. Nuestra casa santa y hermosa, donde te alaban nuestros padres, ha sido quemada por el fuego, y todas nuestras cosas preciosas se han convertido en ruinas. ¿Te contendrás ante estas cosas, oh Señor? ¿Guardarás silencio y nos aflijarás sin medida? La ruina nacional de Isaías 64 está conectada con el pecado y el desagrado divino. El lenguaje de David de Salmo 60 sobre ser quebrantados y sacudidos encaja con el patrón profético de pecado que trae desolación. Y un pueblo en ruinas debe confesar antes de ponerse a planear estrategias, como vemos aquí en Isaías 64. Pero eso es del Antiguo Testamento. Y yo hice la declaración hace poco de que hoy en día también una aplicación para nosotros es que Dios actúa igual. Y entiendo de que habrá algunos que piensan de que Dios no actúa de esta manera hoy en día, de que Dios no disciplina al individuo, ni a la iglesia, ni a las naciones. Que Dios está en el cielo sentado nada más dejando de que todo en este mundo suceda como va a suceder sin él tener nada que ver. Pero bueno, en Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y el versículo 5. Hebreos 12, versículo 5. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, cuando dijo desde el Antiguo Testamento: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no son hijos verdaderos. Tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuanta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos.
porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. El Salmo 60 no es evidencia de que Dios dejó de preocuparse, es evidencia de que estaba tratando seriamente a su pueblo. Y la interpretación, perdón, la aplicación para nosotros es de que no debemos interpretar la disciplina como abandono, sino hay que interpretarla como un llamado a la santidad, de que Dios siempre nos está llamando a que regresemos a Él, a que seamos más fieles a Él, a que no lo abandonemos. En Santiago capítulo 4 y el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo. Purificad vuestros corazones y afligíos, lamentad y llorar, porque vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. La humildad delante de Dios es el camino hacia la restauración. Cuando David, acá en Salmo 60, estaba clamando, restáuranos, corresponde al llamado a someterse, a lamentarse, humillarse y acercarse, lo que Santiago está diciendo. La restauración no comienza con excusas, comienza inclinándose. Leamos acá en primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. David modela lo que significa reconocer la poderosa mano de Dios, aun cuando pesa mucho. Cuando Dios presiona, pues hay que humillarnos en vez de resistirle. Creo que una de las amonestaciones que deberíamos recibir en lo personal es que deberíamos dejar de rebautizar las reprensiones de Dios como simple estrés. Si Él ha quebrantado tu orgullo, pues hay que confesarlo. Y como iglesia, una iglesia puede estar activa y aún estar bajo el desagrado divino. El ruido de dar gracias, de orar, de cantar, no es necesariamente una bendición. Eh, hay que reconocer si estamos en pecado como iglesia, si estamos en desagrado como iglesia y arrepentirnos. Y luego también una amonestación a los jóvenes. Si los jóvenes solo ven a los adultos poner excusas al pecado y al compromiso, pues aprenderán la deshonestidad religiosa. Y aquí David en el Salmo 60 está mostrándole a todo el pueblo a nivel nacional como rey, a toda la congregación como el líder espiritual y a los jóvenes, a los hijos, de que es necesario humillarse cuando uno está en pecado y cuando uno está en desagrado con Dios, confesar el pecado, reconocer el castigo de Dios y suplicar el perdón. Veamos allá los versículos 4 de Salmo 60, versículos 4 y 5.
Has dado estandarte a los que te temen, para que sea alzado por causa de la verdad. El estandarte es un punto de reunión en medio de la confusión. A lo que voy con esto es de que un estandarte no es un adorno, es una señal visible. Es el humo y el desorden de la batalla. Los hombres dispersos se agrupan de nuevo alrededor del estandarte. Ese es el punto de David. Dios no dejó a su pueblo en el caos sin dirección. Le dio un lugar al cual reunirse. Esto no es para el hombre causal, ni para el soberbio, ni para el hombre medio sometido. El estandarte es dado a los que temen a Dios. La reverencia viene antes que la estabilidad. Los hombres que no temen a Dios no pueden esperar permanecer bajo la verdad de Dios mientras siguen viviendo en rebelión. El texto dice que el estandarte es alzado por causa de la verdad. Eso importa. David no reúne al pueblo alrededor del ánimo, del nacionalismo, de consignas o del optimismo. Lo reúne alrededor de la verdad. No alza una bandera de la nación. La verdad es el único suelo que no se mueve cuando la tierra se tambalea. Y pues, leamos el versículo 5. Para que sean librados tus amados, salva con su diestra y respóndeme. La verdad es, de nuevo, el único suelo que no se mueve cuando todo lo demás en nuestro alrededor se está tirando, se está golpeando, está tambaleando. Y el amor del pacto sigue siendo la base del ruego de David. El versículo dice, para que tus amados sean librados. Ese es el lenguaje del pacto. David pasa de nos has desechado a tus amados. No niega la disciplina, pero tampoco abandona la confianza del pacto. Le pide a Dios que salve con su diestra y responda. Esto no es presunción, es una súplica. Es una súplica apoyada en el pacto. Y como hemos leído en Hebreos, Dios disciplina a quien él ama. Y la fuerza teológica en estos dos versículos de Salmo 64, versículos 4 y 5, Dios disciplina a su pueblo sin dejar de ser su Dios del pacto. La verdad, no el sentimentalismo, estabiliza a los temerosos. Y la reverencia y la liberación van juntas. La esperanza no nace de la negación, nace de la verdad. Leamos unos versículos de nuevo como interconexiones del Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 17 y el versículo 15, Éxodo 17, versículo 15, dice, el Señor es mi estandarte. El estandarte no es meramente una idea, es la propia señal
identificadora del Señor sobre su pueblo. En la crisis, corre primero a la verdad revelada de Dios, no a tus propios impulsos. Y es lo que hace David aquí en Salmo 60. Y le está enseñando al pueblo a hacer lo mismo. El Señor es mi bandera. El Señor es mi fuerza. El estandarte de Dios es la verdad. Eso es mi fuerza, ese es mi suelo, eso es mi base. No es una idea, no es una señal. Eso es lo que nos identifica. Y por eso digo que en la crisis de uno, hay que correr primero a la verdad que ha sido revelada, la verdad de Dios, y no a lo que me impulsa, a lo que a mí me nace, sino a la verdad revelada de Dios. Otro versículo del Antiguo Testamento está en Salmo 20. El Salmo 20 y ahora el versículo 5. Leamos ahí. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. En el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Aquí el salmista está hablando de ese estandarte o en este versículo menciona bandera en vez de estandarte, pero viene siendo lo mismo, que el pueblo de Dios alza banderas en el nombre de Dios. La victoria y la confianza están ligadas al nombre de Dios, no al poder humano. Y hay que reunir la iglesia alrededor de la verdad del Señor, no alrededor de las personalidades, alrededor de los predicadores o ancianos, o así como lo estaban haciendo los corintios en 1 Corintios capítulo 1. Cuando decían aquellos, yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas, o yo soy de Pablo, o yo soy de cualquier otro, sino hay que reunir la iglesia alrededor de la verdad del Señor. David hace eso en Salmo 60. El Señor es mi estandarte. La verdad es nuestra bandera. El mismo Jesús lo dijo en Juan 17, versículo 17. Tu palabra es verdad. El estandarte del Salmo 60 es inseparable de la verdad de Dios o la verdad que Dios habla. La guerra espiritual no se libra con consignas emocionales, sino con la verdad de Dios. El santo atemorizado que suelta la verdad ya está desarmado. Como cuando el cristiano se queja de que el diablo lo ataca y que uno cede mucho a las tentaciones y que está sufriendo demasiado como cristiano y que no sabe por qué fracasa tanto, pero rehúsa ponerse toda la armadura de Dios. Quizás se ponga parte de la armadura, pero dice el apóstol Pablo, hay que ponerse toda la armadura de Dios. Y estamos leyendo aquí el Salmo 60 de que la verdad es inseparable o el estandarte es inseparable de la verdad que Dios habla. En Colosenses o Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 17, ahí leemos de que Dios equipa a su pueblo para la batalla con la verdad en el centro, nos da todo lo que es necesario para la guerra espiritual. Colosenses 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia.
Un pueblo reunido permanece estable cuando la palabra los satura. Una congregación que no es saturada por la palabra se dispersará, se va a dispersar rápidamente bajo la presión. En la crisis, tu verdadero estandarte aparece rápido. ¿Corres a la verdad o corres a ti mismo? La iglesia no debe reunirse alrededor de marca, de política o personalidad. Debe reunirse alrededor del estandarte que es la verdad. Hay que enseñar a los jóvenes que la verdad no es solo material de aula, sino que es el equipo de batalla. Versículos 6 al 8. Dios ha hablado en su santidad. Triunfaré, repartiré Siquem y mediré el valle de Sucot. Eso cambia todo. Versículo 6 es el eje del Salmo. Dios ha hablado en su santidad. El punto de giro no son circunstancias mejoradas, no es una moral recuperada, es que Dios ha hablado en su santidad. Su palabra surge de su carácter santo. Eso significa que no es suposición ni ajuste, ni que está negociando lo que Dios dice, o lo que dice Dios, lo que Dios dice es estable porque Dios es santo. ¿Y qué tiene que ver esto de estas ciudades? Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es el casco de mi cabeza, Judá es mi cetro. Bueno, lo que tiene que ver. Cuando habla acá de Moab y Edom y Filistea, perdón, que Moab es mi vasija para lavarse, sobre Edom echaré mi sandalia y sobre Filistea lanzaré vítores de triunfo. Siquem, Sucot, Galaad, Manasés, Efraín, Judá, todo es suyo. Es que Dios reclama la tierra y las tribus. Este es el lenguaje de soberanía. Dios no está tratando de ganar control. Dios no está hablando de que poco a poco va triunfando, poco a poco va ganando terreno. Dios está declarando lo que ya le pertenece. A Judá lo llama su cetro, a Efraín su casco. Estas imágenes muestran gobierno y fuerza bajo su autoridad. Moab es su vasija para lavarse. Aquí está hablando de que Dios humilla a los poderes hostiles. Sobre Edom arroja su sandalia, su calzado. A Filistea la enfrenta con triunfo. Las naciones que aterrorizan a los hombres son tratados por Dios como algo totalmente debajo de él. El punto no es una burla grosera por sí misma. El punto es la escala. Los enemigos que parecen abrumadores para el pueblo de Dios no son abrumadores para Dios. Ese es el punto. Dios no es amenazado por los poderes que nos amenazan a nosotros.
Las naciones no están fuera de su jurisdicción. Los que aterroriza o lo que aterroriza a los santos ya está bajo los pies de Dios. Y la palabra de Dios, y no nuestra vista, debe gobernar nuestra interpretación del momento. Porque nosotros nada más podemos ver hasta una distancia muy corta, porque somos miopes. Pero la palabra de Dios es eterna. Y eso es lo eterno, lo que debe gobernar nuestra interpretación del momento. En Salmo capítulo 2, versículo 1 al 4, ahí habla de que las naciones se rebelan y que los gobernantes, los reyes se han reunido para tramar, para planear de una manera de cómo derrocar a Dios de su trono. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios se burla de ellos. El trato del Salmo 60 hacia Moab, Edom y Filistea encaja con el cuadro bíblico más amplio de la soberanía de Dios sobre los poderes rebeldes. Yo diría que para una aplicación para nosotros hoy en día sería hay que dejar de tratar a los enemigos ruidosos como si fueran iguales a Dios, porque nada es igual a Dios. En Salmo 33, otro texto que se interconecta con lo que estamos estudiando, Salmo 33, versículos 16 hasta el 22. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Y aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Ningún rey es salvo por un gran ejército. El poder militar nunca es el último, porque Dios es el supremo. Debemos confiar en el Señor, no en la fuerza visible. Sea cualquier obstáculo que veamos en nuestras vidas, en nuestra nación, no importa. Nada es igual a Dios. En Colosenses 2, versículo 15, Cristo despojó a los principados y potestades y triunfó sobre ellos. La humillación de los poderes hostiles en el Salmo 60 apunta hacia el triunfo mayor de Cristo. Jamás temamos a los poderes espirituales como si Cristo no hubiera triunfado ya. Romanos 8, versículo 31 hasta el 39. Pablo hace esta conclusión: si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La declaración soberana de Dios fundamenta una confianza mayor que la oposición visible. No es necesario contar el número de los soldados que está en el ejército del enemigo, pero hay que medir a tus enemigos por Dios, no a Dios por tus enemigos. Filipenses 2, versículos 9 al 11, toda rodilla se doblará ante Dios o ante Cristo. El lenguaje soberano del Salmo 60 anticipa la supremacía universal del Mesías. Es mejor
que nos doblemos voluntariamente ahora ante aquel delante de quien toda criatura se doblará después. Una aplicación personal sería de que tu problema no está fuera del gobierno de Dios. Deudas, enfermedad, calumnia, temor y oposición están todos bajo su soberanía. A nivel congregacional, las iglesias entran en pánico cuando olvidan quién gobierna el mapa. Y a nivel generacional, la próxima generación necesita una visión alta de Dios, no una sentimental. Y luego los versículos 9 al 12. Noten cómo David concluye esta oración cuando habla de que la ayuda humana es vana, pero con Dios haremos proezas. ¿No eres tú, oh Dios, que habéis o habías desechado? David ahora lleva la soberanía de Dios al terreno de la necesidad práctica. ¿Quién me llevará a la ciudad sitiada? Versículo 9. ¿Quién me va a llevar hacia Edom? La pregunta no es teórica. Edom parecía fortificada y difícil. La tarea parecía imposible. Entonces David da la única respuesta fiel. Entonces en el versículo 10. ¿No eres tú, oh Dios, que nos habías desechado? David no resuelve la tensión fingiendo que las palabras de rechazo anteriores ya no importan. Mantienen el dolor dentro de la oración. Eso importa. La fe bíblica no es certeza fingida, es dependencia honesta. En el versículo 11, vemos aquí que esta ayuda humana queda expuesta como algo vacío, algo hueco. Parece que el versículo 11 viene siendo una de las líneas más fuertes del Salmo. La salvación del hombre vana. Danos socorro contra el adversario, pues vana es la ayuda del hombre. Noten que no dice no limitada, no secundaria, vana, vacía, falsa, como aliento, hueca. Esto destruye la autosuficiencia de raíz. También destruye la mentalidad de falsos salvadores, salvadores políticos, salvadores militares, salvadores de crecimiento de iglesia, salvadores intelectuales, financieros, de fuerza, de voluntad personal. Sin Dios, el hombre es vano. El versículo 12. Entonces David habla que la fe actúa por medio de la dependencia. Versículo 12 no enseña pasividad. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros adversarios. Esto no es Dios actúa, así que nosotros no hacemos nada. Es Dios da la fuerza, así que nosotros nos levantamos y obedecemos. La fe no colapsa en inactividad. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre ha enseñado y ha demandado de que la fe sola está muerta.
La fe pelea, la fe actúa, pero actúa por medio de Dios y le da a Dios la gloria. Y el versículo cierra con el fundamento final de la confianza: y Él hollará a nuestros adversarios. Dios es quien recibe el crédito, Dios recibe la gloria, Dios trae la victoria. Depender del hombre es una vaciedad espiritual. La fe es activa, no pasiva. El valor sin dependencia es algo inútil. La victoria pertenece solamente a Dios. Notemos un versículo interconectado del Antiguo Testamento en Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. La preparación humana tiene su lugar, pero nunca reemplaza la dependencia divina, enseñando de que el prepararnos es algo responsable y deberíamos hacerlo, pero hay que confiar enteramente en Dios. En Zacarías capítulo 4, en versículo 6, de donde viene el himno: no es ni con espada ni con ejército, sino con el santo, con tu Santo Espíritu. El Salmo 60 rechaza la confianza carnal y sitúa el éxito en el poder de Dios. Hay que dejar de medir los resultados solo por los recursos visibles. Segunda de los Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 10. Pablo aprendió a no confiar en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. La lección que David aprendió en la guerra es la misma que Pablo aprendió en el sufrimiento. A veces Dios te llevará más allá de tu propia fuerza al propósito. Juan, el apóstol, dijo en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, que es la fe la que vence al mundo. La victoria pertenece a los que confían en Dios, no a los que se jactan en sí mismos. Fue la actitud de David en Salmo 60. La fe obediente es más fuerte que la ventaja humana. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Es la fuerza que viene por medio de Cristo. Y cuando David dijo, con Dios haremos proezas, es lo que está diciendo David en Salmo 60, lo mismo que está diciendo Pablo en Filipenses 4:13. Con Dios haremos proezas, haya luz más plena en la fuerza del creyente por medio de Cristo. La dependencia de Cristo no debilita la acción, sino que la fortalece. La crisis se enfrenta con honestidad. La autosuficiencia es destruida. Entonces se busca la ayuda de Dios. El valor es renovado. Se toma acción obediente. Y la victoria es atribuida a Dios. Que esto nos lleva a lo que es la cruz del Señor Jesucristo. De que en cuanto a la salvación, la remisión de nuestros pecados, pues uno no puede hacerlo por sí mismo,
sino que por gracia uno es salvo, por ese regalo que no merecemos y que no por nuestras propias fuerzas podemos ameritarlo, sino que debemos y tenemos que depender en un poder más grande y más fuerte, siendo el Señor Jesucristo. La Biblia enseña de que para uno obtener la salvación hay que creer que Cristo es el Hijo del Dios divino y confesarlo con nuestras bocas, así como lo hizo el eunuco en Hechos capítulo 8. Y hacer un cambio total, como se le dijo a aquellos que habían crucificado al Señor Jesús en Hechos capítulo 2, y ser bautizado para el perdón de los pecados con toda fe, como se enseña en Marcos 16, y ser juntamente con Cristo sepultados en su muerte, y así resucitar en una vida nueva. Muchas gracias y Dios los bendiga. Pues hermano Eduardo, por tener este Salmo 60, vamos a pedir a nuestro hermano Osvaldo que ore por la clase que han tenido en esta tarde-noche. Gracias. Oramos. Nuestro Padre y Dios, gracias, oh Dios Padre, por darnos la oportunidad de estar reunidos esta tarde para estudiar de tu palabra. Te pedimos, Dios, que puedas bendecir al siervo que ha presentado este Salmo número 60. Bendice, Señor, su vida y a su familia y a los hermanos donde él se congrega, y ayúdale en todo lo que necesite. Gracias, buen Padre, por darnos tu palabra y ayudarnos a conocer tus misterios, que son grandes y maravillosos. Bendice tu palabra misma. Ayúdanos a poder reconocer la importancia de la obediencia a tu palabra y a ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias, y oramos a través de Cristo Jesús, conforme a tu voluntad. Amén. Gracias hermano Osvaldo, gracias hermano Eduardo por exponer la palabra en español en el Salmo 60. Hermano, podría quitar la presentación para poder ver los hermanos que están. ¿Que yo quite la presentación? Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Ya? No, todavía está. Oh, así, ¿ya no? Quién sabe cómo le haré. Todavía Oh, está stop bien. share. Ahí, stop share, ya. Gracias, Perdón. mi hermano, ahora sí. Pues bien, primeramente tengo el hermano Osvaldo, después el hermano Andrés Pompa, pero creo que el hermano Andrés va saliendo. Después está el hermano Ismael, hermano Jesús, el hermano Manuel, y después el hermano Eduardo tiene algo más que... Hermano Osvaldo, tiene su tiempo. Bueno, solo para agradecer al hermano por su exposición esta tarde, y gracias por el esfuerzo que ha hecho por preparar este salmo para nuestro propio beneficio y para el beneficio de todos aquellos que lo vayan a escuchar.
Gracias, hermano, y Dios te bendiga. Gracias, hermano. Hermano Ismael. Hermano Ismael, tiene su tiempo. Ahí voy, oración, Sí, sí, se escucha bien. ¿verdad? Sí, ahora sí se No, escucha. estaba dormido, cree que le toca la oración. Me durmió la lección, no, no se crean. Ahí va la oración. No, no es No, no, oración. no. No es oración, hermano, no es oración. Comentario del estudio, Su hermano. comentario, su comentario. Oh, ya tiene comentarios. Pues yo nomás no tengo, no tengo muchos comentarios sobre esto. Parece ser que todo lo que, ah, la conclusión de todo esto es que Dios nomás batallando con este pueblo judío. Yo enseñé ayer sobre Jeremías, donde Dios puso una ilustración del alfarero y el barro, y mandó Jeremías a una casa que viera cómo estaba todo y que Dios quería formar a Israel a su manera. Israel no quería, y a lo plano dijo en el 11 y el 12, nosotros vamos a seguir como vamos y ya es en vano, no queremos cambiar. Es triste. Y así vemos que es, hoy día ya está la cosa así, y para qué no meternos tanto en eso, pero ah, yo no sé, yo cuando me pongo a pensar de todo esto, me acuerdo de Sodoma y Gomorra, ah, que Dios se cansó y ya vemos lo que pasó. Y así quizá ya te cerca la cosa para que pase algo así otra vez, pero pues sabemos bien que va a ser algo de destrucción, destrucción del mundo. No hay mucho que más decir, Eduardo lo dijo todo y lo poquito que no oí, que me quedé dormido, pues bueno, gracias, ese es mi comentario. Gracias, hermano Ismael. Hermano Jesús, tiene su tiempo. También. Listo, ahí me oyen, ¿verdad? Sí, mi hermano. Claro. Gracias, gracias, mi hermano. Gracias, hermano Mario, y gracias, hermano Edward, por habernos traído esta enseñanza de este Salmo 60, que siempre, siempre, como lo he dicho, ¿verdad? En cada salmo aprendemos cosas tan maravillosas, tan hermosas, llenas de mucho ánimo, de mucha fortaleza, y esta no es la excepción, y sabemos que nuestro Dios siempre usa los momentos difíciles para formar el carácter. Siempre. Este salmo no existiría si todo fuera victoria, si todo fuera muy fácil. ¿De qué serviría? ¿Cuál sería el sentido de estos salmos? Los momentos duros son donde se forman el verdadero cristiano. En los momentos difíciles, donde ya no hallamos la puerta, donde no sabemos qué hacer, donde no sabemos a quién acudir, aunque sabemos a quién acudir, pero hay veces que se nos olvida a quién acudir. Y ahí se prueba si nuestra fe es real o solo es emoción. Entonces, este Salmo 60 nos enseña algo real. Puedes amar a Dios y aún así pasar por momentos donde todo parece roto. Puedes estar en la voluntad de Dios y aún así enfrentar derrota. Pero si vuelves a Dios, si estás firme en su palabra y sigues adelante con valor, con valentía, no siendo un cobarde porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de valentía, dominio propio, amor, Él sigue siendo nuestra victoria. ¿Quién? Nuestro Dios. Entonces, nos queda esto bien grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y aplicarlo. No solo escucharlo, sino aplicarlo en nuestra vida espiritual y en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana. Gracias, hermano Edward. Gracias. Este es mi comentario. Gracias, hermano Jesús. Hermano Manuel, tiene su tiempo.
Sí, buenas noches, amados hermanos. Únicamente para agradecer la exposición de nuestro hermano. Creo que la exposición ha sido muy clara, muy entendible acerca de los puntos en el cual pues, se aborda el tema del Salmo capítulo 60. Es básicamente agradecer la exposición del hermano y no tengo nada que agregar y nada más pues que lo quisiera mencionar. Que Dios le bendiga. Amén. Bueno, Eduardo, ¿tiene algo más? No, gracias, hermanos. Bueno, muchísimas gracias a hermano Eduardo y a cada uno de los hermanos de esta plataforma, agradeciendo siempre nuestra puntualidad y nuestra asistencia. Vamos a finalizar y vamos a pedir a nuestro hermano Jesús Ángel que nos despida en oración. Claro que sí, mis hermanos, vamos todos a orar a nuestro Dios con respeto, con reverencia. Oremos todos. Amado Padre Celestial, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, paciencia para cada uno de sus hijos, amados, por lo cual, Padre, a veces no merecemos muchas cosas, pero usted siempre es bueno, bondadoso y siempre nos bendice, siempre nos da lo necesario, siempre nos provee del sustento, del abrigo, y estamos contentos con ello, Padre, y aceptamos siempre su voluntad. Queremos agradecerle en esta tarde por esta oportunidad que nos ha dado de estar de esta manera, en esta actividad, en este trabajo del Evangelio en marcha para poder así seguir estudiando su santa y divina palabra, aprovechar siempre esta tecnología que usted nos ha puesto en nuestras manos para así seguir expandiendo el Evangelio, seguir predicando la verdad y seguir dando el consejo sabio de su palabra para aquellos amigos, oyentes que aún no le conocen, que aún no ha venido a sus pies. Y de igual manera para los que ya hemos obedecido el Evangelio, que nos sirve y nos anima grandemente, nos edifica, nos llena de fortaleza espiritual para seguir adelante, para seguir luchando en esta vida, en este mundo y seguir adelante, Padre, siempre de su mano poderosa. Gracias, Señor, porque usted así ha sido con su siervo, nuestro hermano Edward, que le ha dado esta oportunidad, que le da siempre esa sabiduría, ese conocimiento, para así poder seguir predicando su palabra, tanto en donde él es miembro, donde está el trabajo en su obra, como también por este medio y otros medios también. Gracias, Padre, porque usted siempre pone los medios para poder así hacerlo, Señor. Agradecidos estamos. Cuídenos en todo momento, protéjanos siempre de cada peligro, de toda percance, de cualquier cosa, Padre, que haya a nuestro alrededor, para así seguir adelante, Señor, siempre confiando en su palabra. Señor, todas esas cosas estamos agradeciendo, rogando y pidiendo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Jesús. Gracias, hermano Eduardo, de nuevo por haber expuesto este salmo. Gracias a cada uno de los hermanos de la plataforma. Gracias a cada uno de los hermanos y amigos que nos siguen a través de Facebook Live. Siempre invitándoles para el próximo lunes, si así Dios nos permite la vida, pues seguimos estudiando la palabra de nuestro Dios y le toca a nuestro hermano Oscar de Chile, que es el invitado para el día, si así Dios nos permite. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y Dios nos proteja siempre. Bendiciones.